Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Manuel Quiles Cruz aquí saludándoles desde la Ciudad de México. Vamos el día de hoy a nuestra sesión 8. Desde la primera sesión, y esto para los que se incorporaron ayer, antier, desde la primera sesión marcamos la cuestión de la disciplina y la organización, o primero la organización y después la disciplina. Ahí marcamos los conceptos de la práctica reflexiva. Desde ahí marcamos esos conceptos y estuvimos viendo también aspectos del asesoramiento a examen, estos aspectos del asesoramiento a examen que nos han llevado en las sesiones hasta la de antier, hasta la sesión 6. Ahí podemos decir que ahí tenemos todo la idea del plan. Ahí están todos los conceptos que te pudieran cuestionar, maestro, y que de alguna manera hemos ido armando una serie de ligas que te permitan, junto a la lectura de tu bibliografía, te permitan resolver los reactivos que tienes. Estos reactivos, el bloque de reactivos, y vamos saludando a quienes se van incorporando. Ya veo que de la ciudad de Toluca se han incorporado también, conocemos a las maestras y de la Ciudad de México, de Veracruz, de Cosamaloapan, de Mérida, de Guatemala, tenemos aquí de la Moctezuma, de Catepec, de muchos lugares de la ciudad y también de provincia. Pero regresemos entonces. Hasta la sesión 6 tenemos perfectamente armado todo lo que refiere al plan. Eso es muy importante porque las preguntas están basadas ahí precisamente. Y podemos ir revisando algunas cuestiones. El día de ayer empezamos a revisar reactivos y hicimos un avance en los reactivos hasta el documento marcado como instrumento 85. Les pedí a los que van a presentar su examen de ingreso, les pedí que contestaran el instrumento 50, que contestaran el instrumento 50, mis exalumnos de la primaria, que los estoy viendo desde Mérida. Jorge Chávez, te mando un saludo, Jorgito. El cuestionario 50 pedí que lo contestaran. Les mandé su clave de respuestas para el cuestionario 50. El cuestionario 60, el instrumento 60, es el instrumento de 235 bases y ese no he mandado la clave. ¿Sí? No he mandado la clave. Pero las claves del cuestionario 85, 86, 87, 88, 89, tienen ahí su clave. Lo que vamos a hacer ahorita es seguir revisando, comentando cómo están construidos estos reactivos y cómo podemos observar las bases. El documento de educación preescolar, que está abordado metodológicamente en un orden sintético, no es una síntesis, es el orden metodológico sintético donde identificamos por párrafo, vamos identificando párrafo a párrafo, inclusive renglón a renglón, vamos identificando los conceptos centrales de la guía de la educadora. ¿Sí? Si yo pretendiera dar un armado total, me faltaría un documento para apoyar a secundaria. Pero también me están comentando algunos compañeros de media superior que se va a hacer que quieren tener el apoyo. He recibido muchas peticiones de maestros que van a presentarse en el grupo 4 para permanencia. Y voy a hacer sesiones también, voy a hacer 30 sesiones para la evaluación de permanencia. Voy a hacer las sesiones aquí aprovechando Facebook. Estamos en la base 21, que era un perfil
de egreso, era un rasgo del perfil de egreso, y vamos a la base número 22. En la base número 22, para que preparen ahí su material y lo tengan a la vista, en la base número 22 estamos hablando de la reunión de Salamanca, que marca la aparición del concepto de necesidades educativas especiales. Este concepto es el que se coloca en lugar del concepto de el enfoque clínico rehabilitatorio, porque se venía manejando el enfoque clínico rehabilitatorio y a partir de la reunión de Salamanca, que debe de ser 1994, se coloca el enfoque de necesidades educativas especiales. Y la base, su segunda parte de esta base, está relacionada con el acuerdo 592 en la atención de alumnos con discapacidad. Esta atención de alumnos con discapacidad para la cuestión número 23, la base número 23, implica la identificación de las barreras de aprendizaje. Las barreras para el aprendizaje es el otro enfoque, ¿sí? Es un enfoque más reciente y ahí nos dice en la respuesta que se ejecuta con el fin de promover y ampliar la escuela y las aulas, las oportunidades de aprendizaje, la accesibilidad, la participación, la autonomía y confianza en sí mismos, ayudando a combatir lo que son las actitudes de discriminación. Vamos observando las bases, es importante leer la base, saberla leer y observar qué es lo que me va preguntando, ¿sí? Cuando yo observo una base como la base 23, donde nada más tiene una sola parte esa base 23 y nos está hablando de los resultados de las evaluaciones de sus alumnos. Dice que pueden ser enriquecidos con la información de las pruebas estandarizadas de carácter nacional o internacional como parte de un ejercicio reflexivo para evaluar el grado de dominio en diversas competencias, que sea un referente más que les permita, y me está dando 4 opciones en romano, 4 elementos para conformar una respuesta con 2. Yo tengo que conformar una respuesta con 2. Y cuando yo empiezo a observar, veo que lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando aparece el acuerdo, es que en las evaluaciones internacionales se está evaluando la descripción de la situación de matemáticas y también se está evaluando la parte de la lectura. Pero lo que hace el acuerdo para proponer es que va a reorientar con todo esto en una situación de reflexión, permítanme maestros, perdón, es que dejé la situación de reflexión. Lo que va a permitir es reorientar el trabajo de los maestros hacia los estándares educativos contenidos en el programa. Eso es lo que va a hacer la reflexión y lo que va a hacer analizar los resultados de estos exámenes internacionales. Y el punto 3, que diría que me da la facilidad de describir la situación real, está como en los últimos resultados de PISA. Los últimos resultados de PISA fueron dados a conocer por el secretario Nuño en la primera semana de diciembre de 2016. En esta primera semana de diciembre de 2016, lo que hace es señalar que obtuvimos malos resultados en PISA, resultados no deseables, y que estos resultados son en ciencias y son en matemáticas. Y desde ahí empieza a mover un discurso. Observen, porque los reactivos lo que me permite es desarrollar la capacidad de análisis.
Pero para poder desarrollar la capacidad de análisis con base en los reactivos, es decir, que yo lea los reactivos en el instrumento y pueda inferir, ¿sí? O pueda discernir, ¿sí? Las respuestas correctas, necesito tener la información. No lo hago nada más porque lo pueda yo hacer. Es decir, no se hace como por arte de magia, sino que requiero tener la información, por eso es necesario que lean. Por eso les he pedido que lean ustedes. La responsabilidad de leer es de ustedes, los que me están viendo de aquel lado de la pantalla y que van a presentar el examen de ingreso al servicio profesional docente. Eso ya lo marcamos desde la primera situación, desde la primera sesión. Ya estamos en la sesión 8. Y regresando al discurso de los resultados de PISA, en 2016 es cuando se empiezan a lanzar la idea de que todo lo que ha sucedido antes del nuevo modelo educativo no ha funcionado. Y ahí es donde empezamos a entrar en problemas. Este reactivo, esta base, me serviría para analizar cómo se han dado los resultados en PISA y qué es lo que ha dicho el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Cuando Nuño dice en 2016 que no funciona todo lo que ha venido atrás del nuevo modelo educativo, porque inclusive ahí es cuando marca la idea de que es un viejo sistema, pero dice él que ha tenido ya más de 100 años, nunca identifica ese viejo sistema. Yo puedo hacer con todos estos datos un análisis donde coloque los programas de educación que se han venido proponiendo y practicando y que están orientados hacia la construcción. ¿Por qué orientados hacia la construcción? Supone que en el aprendizaje constructivo yo tengo que colocar a mi alumno con experiencias nuevas. Cuando yo lo coloco con experiencias nuevas, el concepto que estoy utilizando, me han dicho, es el concepto de asimilación. Toda experiencia nueva tiene una identificación con el concepto de asimilación. Cuando estas experiencias nuevas, el sujeto es capaz de incorporarlas a su cerebro, entonces estamos en el otro concepto que sería la acomodación. Y cuando estas dos experiencias las puede ejecutar mostrando el aprendizaje que ha tenido, logra el aprendizaje por adaptación. Me dicen muy sencillamente, que a veces no lo logro entender, que la adaptación es el resultado de la asimilación y de la acomodación, y que en consecuencia da el equilibrio. Eso parece muy sencillo, pero necesito tener una idea aproximada de lo que es, lo que son los conceptos, porque los conceptos son necesarios para poder entender cómo yo en el salón de clase coloco a mi alumno ante nuevas experiencias. Claro que también hago como una combinatoria de muchos conceptos, de los cuales me atrevo a decir no tengo la claridad. Estoy muy limitado, y como un sujeto limitado en la aplicación, hago una serie de combinaciones. Por ejemplo, observo de los aprendizajes significativos las experiencias y los aprendizajes previos, pero también puedo observar cómo traducen estos aprendizajes en lenguajes, ¿sí? En una sesión, y tengo un video en mi canal de YouTube, ahí en Manuel Quiles Cruz, ¿sí? Donde dice aprendizaje y construcción, dice el video. En ese video yo estoy hablando del aprendizaje por adaptación, del aprendizaje por desarrollo de habilidades, del aprendizaje paralelo, del aprendizaje por construcción social, del aprendizaje heurístico y de los aprendizajes significativos. Eso lo hago en ese video. Pero si yo lo recurro a ver los resultados de PISA y veo que la primera generación de educación preescolar con la idea de la construcción que se desprende del programa de educación preescolar
del programa 1992, del programa de educación del PEP 92, lo que empiezo a ver es que esa generación, la de preescolar, concluyó en 2005. Esa misma generación cursó su primaria y terminó preescolar en 1995 y terminó su primaria en 2001. La secundaria la terminó en 2004. Quiere decir que de 1992 a 2004 cursaron los 12 años de escolaridad en educación básica y en 2004 egresó la primera generación con toda la idea de la construcción que viene del proceso de modernización educativa. Aquí entonces ya estoy en 2004 y de 2004 a 2016, que es cuando se lanza el discurso Nuño, atacando al viejo sistema que ha dominado 100 años y señalando que los resultados no son buenos porque todo lo que se ha hecho antes del nuevo modelo educativo no sirve. Bueno, no dice no sirve, pero yo se lo pongo. ¿Sí? Y entonces tengo la primera generación en 2004 y hasta 2016, inclusive tengo 13 generaciones, bueno, contemos 12 generaciones que egresaron con la construcción. Y si éstas no pudieron obtener buenos resultados en el nivel internacional, entonces sí están mal. Pero entonces, ¿dónde yo como maestro, dónde llego, dónde hago ese trabajo de enlace que me marcan los principios pedagógicos, donde me han recomendado desde el programa de la reforma integral y después con la reforma, en la articulación de 2006 a 2009, que se va desde 2006 hasta 2011, donde coloco entonces todas las ideas de la construcción, ¿sí? Si no he podido obtener resultados. Por eso hablaba yo en otro video del aprendizaje en sentido amplio, desarrollo, capacidad biológica, nata, desarrollo de las destrezas, desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje, la inteligencia, los elementos del desarrollo. Entonces tengo aprendizaje en sentido amplio desarrollo, aprendizaje en sentido estricto, tengo aprendizajes puntuales. Y ahí es donde yo creo que está el problema. ¿Qué esperaríamos de los nuevos libros de texto? De los que van a sacar con base en aprendizajes claves, cuando para educación primaria van a arrancar libros de texto de primero y segundo grados. Yo hago mi idea de lo que espero de esos libros, porque al leer el documento yo me percato de por dónde pueden ir, o por dónde puede ir la construcción metodológica de los libros que van a usar nuestros estudiantes. ¿Sí? Pero el reactivo está hablando sobre las evaluaciones, las pruebas estandarizadas de carácter nacional y sobre las pruebas estandarizadas de carácter internacional. Y entonces, por eso es que seleccioné la respuesta que está marcada con la letra A, que tiene al 2 y al 3 romano. Pero hago esta explicación nada más para colocar una base de información. Ha fracasado la construcción, ha fracasado toda esta idea de convertirme en mediador, en facilitador y de arrancarme esa parte de la identidad pedagógica. Entonces tengo que observar qué está pasando, pero eso es la parte oculta del currículum. Y en esa parte oculta del currículum, bueno, no es motivo ahorita de este curso, pero sale el comentario por las evaluaciones de PISA. Y la número 24, la base 24, es muy directa. Dice, es un aspecto que destaca, dice, en la construcción del ambiente de aprendizaje. Yo creo que los ambientes de aprendizaje, independientemente de lo que me digan los documentos técnicos sobre los que van a basar mi evaluación, el ambiente debe ser un ambiente afectivo, positivo, porque no siempre lo afectivo es positivo, puede afectar también negativamente. Tengo un ambiente afectivo positivo, donde yo me muevo con mis estudiantes, los trato bien, ¿sí?
independientemente de las situaciones sociales. O sea, los que venimos de los 60 como maestros, nos tocó la transición en la relación e interacción con los estudiantes. Pero cuando yo voy a los aspectos en que se destaca la construcción del ambiente de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje son un principio pedagógico, el trabajo colaborativo también, y tengo que observar en esa base tan sencilla que en el instrumento ocupa 3 rengloncitos breves, es decir, una base que en un instrumento de tamaño carta se va a un renglón. Y dice, me empieza a hablar del reconocimiento de los elementos del contexto. Es decir, ahí tengo esos aspectos que tienen que ver con la historia del lugar, con las prácticas, con las costumbres, con las tradiciones, con el carácter rural, semirural, urbano del lugar, el clima, la flora, la fauna, ¿sí? Y eso lo tengo que destacar para poder construir también ambientes de aprendizaje. Yo recuerdo al primer maestro que ganó el concurso de enlace, un chiapaneco, ahorita a ver si la memoria me ayuda a recuperar su nombre, pero este maestro que ganó el concurso de enlace, lo entrevistan y le preguntan, ¿cómo hizo usted para que su grupo obtuviera buenos resultados en esta prueba? ¿Qué hace usted? Y él da una respuesta válida. Dice, mis aprendizajes están basados en el contacto con la naturaleza. Le dicen al maestro en esa entrevista, bueno maestro, pero ahora le van a dotar de computadoras. Y él dice, no, no quiero computadoras, porque si ellos entran a las computadoras van a perder el contacto con la naturaleza. Entonces el maestro coloca su ambiente de trabajo rodeado de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, también hay modelos pedagógicos en la historia de la pedagogía que trabajaron la educación natural. O sea, la educación natural como algo nato en el sujeto, pero también ambientes como Federico Froebel, Kindergarten, el jardín de niños, como un jardín, para parafrasear a Berta von Glümer, donde crecen las florecillas más hermosas. Y estas florecillas son nuestros niños. Por eso en educación preescolar, cuando hay un festival, para ir acorde con la idea de la educación preescolar, yo tengo que colocar un adorno, estoy hablando del adorno de la escuela, con flores azules, el símbolo del jardín de niños. Esto casi no hay ideas que no han recuperado en educación preescolar, pero cuando Berta von Glümer habla de Marchat, educadoras, la tarea de Berta von Glümer en la revisión de lo que serían las planeaciones de las educadoras, donde terminada la jornada se quedaba a revisar con las educadoras, regresaban por la tarde a las prácticas de preparación del nuevo día, del día siguiente. Estoy hablando del principio del siglo, ¿sí? Y en esas prácticas lo que vamos viendo es también cómo se van colocando los ambientes. Por eso ese maestro al que refiero, al chiapaneco ganador del primer concurso de enlace, el maestro dice que el ambiente de trabajo está rodeado de la naturaleza. Por eso también en el documento nos da estos elementos como el aspecto que se destaca en la construcción del concepto del ambiente de aprendizaje. Y todo lo que yo voy observando en las 6 sesiones anteriores, estoy en la sesión 8, esta es la sesión 8, ya llevamos 8. Imaginen que voy a hacer 30 para la construcción del proyecto de enseñanza, ¿sí? Voy a hacer 30 videotransmisiones para construir el informe de responsabilidades, el proyecto de enseñanza y el asesoramiento a examen en permanencia en el grupo 4. ¿Sí? Y todo lo que tengo que ver en educación lo tengo que relacionar con
los elementos filosófico-normativos. Y he dicho desde la primera sesión y en la segunda, volvía a insistir, la insistencia, reitero, hay que leer el artículo 3º constitucional, hay que leer la Ley General de Educación, el acuerdo 696, el acuerdo 716, el acuerdo 717, para que yo tenga la base filosófica normativa. Desde ahí se desprenden muchas actividades. Por ejemplo, actividades sobre las que hemos tenido experiencia son las que se han desarrollado en Ciudad del Carmen, en Campeche. ¿Sí? Estas actividades, de las que hablaba yo hace 2 sesiones sobre la Semana de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Que se desarrolló en la Escuela Secundaria del Golfo. Y ahí en la Escuela Secundaria del Golfo es cuando hice el comentario, fue en la sesión 6 que hice el comentario de la Conferencia de los Delitos Cibernéticos, cuando estaba yo hablando de la búsqueda de información en las competencias para la vida. Así fue hace 2 sesiones, en la sesión 6. Pero todo lo que hacen, inclusive Ciudad del Carmen depende de una zona escolar, como todo en el país, y esa zona escolar está en un poblado que se llama Sabancuy, pero también tienen la relación con la ciudad capital, la ciudad de las murallas, Campeche capital, y desde ahí lo que han hecho es organizar el Seminario Interinstitucional de Pedagogía, que tiene como base a uno de los talleres filosófico-normativos, donde han participado la maestra Alma Livia Tapia Moreno, que ha sido uno de los pilares en esta parte de la construcción filosófica normativa, y por eso entonces puedo analizar la base 25 que tengo aquí, que ustedes están viendo en sus reactivos. Los reactivos han sido mandados cuando han solicitado a través del WhatsApp al teléfono 55 34 84, nuevamente 8407, y la base 25 me está hablando, es una pregunta, es una base en forma interrogativa, que dice cuál es la relación que existe entre la Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional. Y hay 4 respuestas, por ejemplo, como en la letra B, que no es la respuesta correcta, habla del artículo 3º que sintetiza los planteamientos y la reglamentación formulados por la ley. Están muy parecidas las respuestas, porque en la letra C dice la ley fundamenta los principios, valores y normas planteados por el artículo 3º. También lo registra principios, sobre todo los conceptos, donde vienen los fines de la educación. Los fines de la educación están marcados en el artículo 7º de la Ley General de Educación, y es conveniente que le echen una revisada a la Ley General en el artículo 7º para que vean, aunque sea con rapidez, es decir, sin detenerse mucho, lean los principios en los que se basa la educación mexicana, que se desprenden del párrafo 2º del artículo 3º constitucional. En el párrafo 2º se empiezan a marcar los principios filosófico-normativos que dan base a la educación, y que el artículo 3º es el artículo que tiene históricamente el contenido de la educación desde 1857, en aquella disputa entre liberales y conservadores, donde los liberales moderados son los que obtienen una victoria ideológica, ¿sí? Esos liberales moderados que colocan el laicismo en la educación, que colocan sobre todo el laicismo y las obligatoriedades que se van colocando, porque conceptos como laicismo, como laico, como la gratuidad, como la obligatoriedad, o como vivir la democracia no nada más como un sistema político, sino como una forma de vida, son conceptos que están en el párrafo 2º, desde ahí se desprenden, y que se registran desde el párrafo 2º del artículo 3º, van a lo que es la Ley General de Educación en el artículo 7º, donde están los fines de la educación.
Tengo que hacer estos comentarios porque estoy trabajando una base que me está pidiendo la relación existente entre la Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional. Y yo podría decir, esta es la respuesta, pero necesito ir abonando un poco al conocimiento y a los contenidos y a los comentarios para observar la relación entre el párrafo segundo del 3º constitucional y el artículo 7º. Y si yo lo quisiera ver más actual, la Carta de los Fines de la Educación dada a conocer en 2016, ya en esta reforma, donde la parte técnica llega demasiado tarde. La parte técnica llega cuando han avanzado ya 4 años de gobierno del actual, ¿sí? Porque primero se dedicaron a amenazar a los maestros con esta cuestión de la reforma, de la parte laboral de la reforma, y la parte técnica llega tarde, aunque algunos sostienen que la parte técnica está en las evaluaciones que se les exigen a los profesores, donde hacen un ejercicio de revisión de aspectos que tienen que ver y que los hacen partir desde un diagnóstico hasta la serie de análisis que van haciendo, ¿sí? Llámense tareas evaluativas, ¿sí? O como se llamen en la estructura, pero que tienen que ver con la serie de comentarios para formular cómo hice el proceso de construcción de esta evaluación que enfrenté. Por eso hago todos estos comentarios, porque igualmente, como en la letra D que dice el artículo 3º organiza las acciones y políticas enunciadas en la ley. Nunca el artículo se va a someter a la ley. La ley es la reglamentaria del artículo 3º constitucional, y sin 3º constitucional no hay ley reglamentaria. De tal forma que la respuesta correcta está en la letra A. Dice: la ley desarrolla los postulados y objetivos del artículo 3º y establece las condiciones generales para alcanzarlos. Por eso es una ley general. Todos los postulados, todos los objetivos, los fines que están planteados en el 3º constitucional, la ley establece esas condiciones desde las cuales, condiciones generales, se va a lograr, se van a alcanzar los fines propuestos por el artículo 3º constitucional, los postulados y los objetivos que plantean, inclusive los conceptos que están manejando, porque ya en el párrafo 3º me empiezan a hablar de otros conceptos, por ejemplo, en el 3º y en el 4º de los párrafos del 3º constitucional, me hablan de ir de acorde con el desarrollo científico. Y estos conceptos, o acabar con las servidumbres y los fanatismos. Y son conceptos que a veces nosotros los profesores no estamos entendiendo. Yo preguntaría, como ahora he preguntado en aprendizajes clave, ¿qué quieren decir los aprendizajes clave cuando me dicen que se debe de vivir en plenitud en el siglo XXI? Cuando no encuentro nunca plenitud, cuando no encuentro nunca el concepto en los aprendizajes clave, y cada quien me empieza a dar su interpretación y le digo: no quiero tu interpretación, quiero la idea de la Secretaría de Educación Pública, porque para eso son los conceptos. Entonces, yo empiezo a ver cuáles son los aspectos que están en el 3º constitucional y cómo la ley establece toda la gama de condiciones para lograrlos. Y desde ahí nosotros vamos dando respuesta a este tipo de preguntas que relacionan el artículo 3º con la ley general. Inclusive podría yo dar respuestas siempre y cuando lean o vean mis videos en mi canal de YouTube, 290 videos en el canal Manuel Quiles Cruz, y ahí pueden ver el acuerdo 696 en un video, mis comentarios sobre el acuerdo. Los puedo hacer ahorita, pero consumiría el tiempo. Ya estoy en las 10:08, ya estoy en 40 minutos prácticamente, y es preferible que los vean en los videos en mi canal. Suscríbanse a mi canal, deben de tener un correo de Gmail. Ahí pueden ver el acuerdo 716 y el acuerdo 717 y sacar las relaciones. En la base 26, muy sencilla, una afirmación es la facultad humana de comunicación, y pues voy al lenguaje. El lenguaje, por ejemplo,
como me han venido manejando. A veces me preguntan, escucho a los maestros, ¿qué corriente de psicología identifica la reforma integral de la educación básica? ¿Cuál es la corriente que está ahí o cuál es la corriente de psicología en que se basa el proceso de modernización educativa? Y la verdad es de que solamente educación preescolar, por lo que yo he leído, en el programa de educación en el 2004 y en los módulos del curso nacional, esos módulos son fabulosos. Yo tengo unas antologías que hice, construí las antologías con la bibliografía del programa de educación preescolar 2004. Hay casi 600 temas y construí con ellos 20 antologías, o más de 20 antologías. Me dediqué a conseguir los libros que habían consultado para la elaboración del 2004, que coordinó la grande maestra mexicana Eva Moreno, y con esos libros, yendo a bibliotecas un año, cuando menos, casi diario, que me prestaran los libros, fotocopiar ahí mismo en la biblioteca, después digitalizar. Y la verdad es que los temas están bastante bien en mis antologías de educación preescolar. Ya no se las proporciono porque ya no les da tiempo de leer. Pero en mis 20 antologías de educación preescolar digitalizadas, con las que se construyó el programa de educación 2004, y desde donde tomaron los textos para elaborar los módulos del Curso Nacional de Educación Preescolar, ahí podemos observar la fundamentación teórica. Y hay una carga, hay una inclinación a la teoría sociocultural de Vygotsky. Ahí es donde nos empiezan a hablar del lenguaje, nos empiezan a hablar de la inteligencia, de la memoria y de la construcción social. Y hay más lecturas, hay muchísimas lecturas. Ahí lo mismo encuentro a Tonucci, ¿sí? Que encuentro a Miriam Nemirovsky, ¿sí? O encuentro a Emilia Ferreiro, encuentro todos los libros que les están, los textos, documentos que les están solicitando en la bibliografía de su examen, ahí los encontramos también. Por eso la base 26 me está hablando del lenguaje y luego regreso a una pregunta histórica, no porque se las vayan a preguntar, sino solamente para ir construyendo ideas históricas en el desarrollo de la educación. Recuerden que ya entre las 26 preguntas anteriores, ahí tengo una pregunta que hace referencia a Adolfo López Mateos y a Jaime Torres Bodet. Y la pregunta 27 está relacionada con el secretario de Educación Pública de Manuel Ávila Camacho, Octavio Béjar Vázquez. Octavio Béjar Vázquez es uno de los secretarios, el primer secretario de Ávila Camacho. También ahí estuvo Jaime Torres Bodet, que cumple el sexenio completo con Adolfo López Mateos, pero este secretario Octavio Béjar Vázquez lo que hace es ir colocando los postulados para impulsar la Escuela del Amor en México durante la economía de guerra. También necesito saber economía para poder entender los modelos de educación. Si yo no tengo una idea de la economía que está prevaleciendo, por ejemplo, como ahorita en el siglo XXI, en mayo 16, felicidades maestros, perdón, por el Día del Maestro, el día de ayer, a quienes cumplieron años también el día de ayer, como la maestra Norma Rocío Ramos Núñez, que la estoy viendo aquí, que acaba de entrar. Ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad, Normita? Y también el Día del Maestro. Y los felicito, hago extensiva la invitación, la felicitación, perdón. Ya los estoy invitando a que festejemos ahora que salgan idóneos y en un buen lugar en la lista de prelación. Pero regreso a la base 27, la Escuela del Amor. No hice un comentario, pero hice el comentario de
hacia un nuevo modelo educativo y perfiles de desempeño en el momento anterior más cercano a la reforma identificada como proceso de modernización educativa, y ahí también a través del presidente del Consejo Nacional Técnico, en ese momento cuando Manuel Bartlett es secretario de Educación, Luis G. Benavides Ilizaliturri, el doctor Luis G. Benavides Ilizaliturri, que también me está viendo en esta transmisión, hago el comentario porque ese modelo sí iba a una escuela de la felicidad. O sea, ya en ese proceso se planteaba ir hacia una escuela de la felicidad. Por eso hay que saber economía, por eso hay que tener la idea histórica para observar en los años 40 la Escuela del Amor, para observar en el gobierno de Adolfo López Mateos las campañas para la construcción de escuelas, el otorgamiento y la publicación de los libros de texto gratuito, y para observar el plan de 11 años con Jaime Torres Bodet al frente, con la intención de aniquilar el analfabetismo. Pero todavía tenemos en este momento, en la segunda década del siglo XXI, tenemos también condiciones de analfabetismo. No tengo ahorita el porcentaje, pero sí están. Y luego en la base 28 lo que está planteando son el concepto de los estándares curriculares, y el concepto de los estándares curriculares en la base 28 me lleva a la literal B, donde me dice que es un proceso que permite obtener evidencias, ¿sí? No, perdón, no es la literal B, sino me lleva a ver, checo, estoy en la B, en la C, indicadores de logro, ¿no? Ahí estarían con los aprendizajes. Tienen que ser descriptores de logro, los estándares curriculares, descriptores de logro, y descriptores de logro lo tengo en la letra D. Sí, es decir, definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Está hablando del concepto de estándares curriculares, y en los reactivos que están en el instrumento número 50, que también les proporcioné su clave, en el instrumento 50 están todos los conceptos del plan. Ahí necesito, lo que yo creo y vuelvo a repetir es que necesito tener la información para que yo pueda enfrentar los reactivos. Por eso el asesoramiento examen no me da reactivos para que yo identifique los mismos en el examen, no haría eso, ¿sí? Me da reactivos, el asesoramiento examen me da reactivos para que yo practique la búsqueda de las informaciones, y como lo voy haciendo, yo comente y trate de exprimir el reactivo. Aquí lo estoy haciendo muy rápido, pero en un curso escolarizado o en un curso presencial, con un reactivo puedo llevarme 3 horas y hacer muchos enlaces, y todos los enlaces sirven para el instrumento, para enfrentar el instrumento. La base 29 es una base compleja. Ahí lo pueden ver. Les he pedido que sean tan amables en hacerme comentarios si tienen ahí sus reactivos, para que yo sepa cómo vamos. Yo siento que vamos bien. Estoy en la sesión 8, estoy revisando reactivos, estoy revisando bases como la 29, que se me hace una base compleja. Es compleja porque la base es corta, es muy corta, y me está hablando de los requerimientos de la RIEP, pero las opciones que me empieza a dar son 7, y la estructura de las respuestas tiene 5 respuestas. Entonces, de esas 5, de esas 7, tengo que dejar 2 por fuera que no van a ser requerimientos de la RIEP, y empiezo a ver, a mí me gusta tomar del final. Cuando empiezo a observar, tomo del final hacia adelante. Sí, es decir, yo tomo la 7, y si me habla del requerimiento de la RIEP y la 7 dice favorecer la gestión escolar, no es un requerimiento de la RIEP, y empiezo a descartar. ¿Sí? Lo que hago es, puedo hacer ejercicios con los reactivos donde yo infiera, donde yo pueda discernir y donde yo pueda descartar, ¿sí?
Si yo hago esta práctica y empiezo a observar que el Romano 7, que dice favorecer la gestión escolar, no corresponde a uno de los requerimientos de la RIED, lo descarto inmediatamente. Y todas las respuestas que tengan 7 no me van a servir. O sea, no me van a servir como una respuesta correcta. Y aquí tengo dos respuestas, la B y la D. La B, la letra B de bueno y la letra D de dedo. Tengo esas respuestas con el número 7 romano. Y desde ahí yo lo que hago es descartarla. No sé si se paró la transmisión, maestros. Háganme un comentario para ver